Señor, gracias por hoy. Derrama tu espíritu sobre este lugar, sobre cada persona que está aquí esta mañana. Queremos conocerlo más. Queremos crecer en nuestra relación con usted esta mañana. Gracias por su palabra. Su palabra vive. Su palabra es poderoso. Y dejamos este tiempo en sus manos. Y en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos estudiando el libro de Romanos en capítulo 15. Hace 2 semanas vimos la simple belleza del Evangelio. A veces pensamos el Evangelio es algo complicado, pero en realidad es algo muy fácil. Es algo muy fácil para compartir con la gente en nuestro alrededor. Vimos que el apóstol Pablo recorrió casi 2,300 kilómetros con el Evangelio que dejó fruto por todos lados. Qué increíble, ¿verdad? Yo estoy contento simplemente de haber fruto aquí en Liberia, pero por él casi todo el mundo. Pablo trabajó arduamente para llevar el Evangelio donde el Espíritu Santo le guiaba. Esto es importante. Vemos en sus cartas que él nunca tomó vacaciones, ¿verdad? ¿O sí? No, obviamente no. Pablo no estaba en vacaciones nunca. Tuvimos un equipo aquí en Liberia por 10 semanas. 10 semanas, no, 10 días. 10 semanas, Si yo estoy pensando en 10 semanas es algo fatal para mí. Y trabajamos muy duro durante este tiempo. Y ahora quedamos con ganas de descansar un poco. Es normal. Yo estoy en mi casa, Señor, por favor, solamente 5 días para descansar. Soy mucho cansado, pero no tenemos tiempo para descansar. Pablo nunca descansó. Para él, su tiempo era corto, porque la venida de Cristo estaba siempre en su mente. La obra es grande, pero pocos son los obreros, ¿verdad? El ver al mundo perdido, el descanso no era su prioridad. Hoy estamos más cerca de la venida de Cristo, ¿verdad? Yo creo que, es mi opinión, pero yo creo que sí. Lo que significa que hay mucho trabajo por hacer. Entonces, vamos a ver los planes del apóstol Pablo. En capítulo 15 de Romanos, empezamos en versículo 22 y vamos a leer 22 al 24. Por esta razón, he sido impedido muchas veces de ir a ustedes, pero ahora, no teniendo más lugar en estas regiones y teniendo desde hace muchos años el gran deseo de ir a ustedes, lo haré cuando viaje para España, porque espero verlos al pasar y ser encaminado por ustedes allá una vez que en algo me haya gozado con ustedes. También yo quiero ir a España, como Pablo. Y creo que todos aquí dicen, sí, qué bueno. Cuando él escribió esta carta de Romanos, él estaba en Corinto. Nos dice en la introducción de esta carta que él quería ir a Roma. Esta es la segunda vez. Pero dice en versículo 22, he sido impedido muchas
veces. Y esto es importante, especialmente para los que les cuestan ser flexibles. Pablo siempre planeó muy cuidadosamente, como vemos en estos 3 versículos. Pero él nunca se convirtió un esclavo de sus planes. Él permitió que el Espíritu Santo cambiará sus planes cuando quiere. Si otra puerta fue abierta para el ministerio, él siguió al Espíritu Santo y no se obstinó con ir a Roma. Es importante, porque encantamos nuestros planes siempre. Pero como cristianos necesitamos vivir guiado por el Espíritu Santo. Es una buena idea hacer planes y prepararse, pero lo más importante de nuestros planes es que sean guiados por el Espíritu Santo. Pero eso en versículo 23 dice que fue ese deseo ir a Roma por años. Por años. No fue impedido a ir a Roma por una semana o un mes. Pero por muchos años el Espíritu Santo tuvo otros planes para él. Entonces, permita que Dios guíe sus planes y vida. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Siempre. Siempre. También en versículo 23 dice, no teniendo más lugar en estas regiones. ¿Sabe lo que esto significa? Significa que él cumplió su trabajo y ahora estaba libre de ir a ellos. Pudo poner su viaje a Roma en el calendario de nuevo. Y yo creo que Pablo está feliz, porque esto es su deseo. Vemos esto a través de todo su ministerio. Dejó realmente que el Espíritu Santo lo guiará. Y por eso el Espíritu tenía la libertad de cambiar sus planes. ¿Quién aquí le gusta cuando sus planes están cambiados? Nadie. Es normal. Es lo mismo conmigo. Yo tengo mis planes, yo quiero ir y hacer esto y esto y esto. Y cuando hay un cambio, I'm like, no puedo funcionar. I'm like, ¿qué pasa aquí? Difícil. Pero no podemos vivir en esta manera. Estamos guiados por el Espíritu Santo. Como en Hechos capítulo 16, cuando el Espíritu los dirigió a Filipo en vez de Asia. Debemos ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Y vemos en versículo 24 que él no planeaba permanecer en Roma por mucho tiempo porque los planes eran ir a España. Es solamente una visita para él. El compañerismo del cuerpo de Cristo siempre fueron parte del enfoque. Es una de las razones por la cual la iglesia se congrega. Nos congregamos para estudiar la Biblia, para orar y adorar. Pero también tenemos la oportunidad de animarnos los unos a los otros, de motivarnos en nuestro caminar con Cristo y en nuestro
servir. Congregarnos como iglesia es el plan de Dios. Esto no es un plan de Jaime, es un plan de Dios. No es una idea que se les ocurrió a los cristianos, pero es el diseño e idea de Dios para sus hijos. Vean, Satanás puede atacar más efectivamente cuando un cristiano está, ¿qué? Aislado, ¿verdad? Es mucho más fácil. Cuando un cristiano es aislado de sus hermanos y hermanas en Cristo. Hay una protección, hay una bendición espiritual al estar junto como iglesia. No subestime el poder de pasar tiempo con la familia de Dios. Es algo importante. Es interesante porque muchas veces estoy hablando con diferentes personas y por ellos no importa la iglesia. Yo tengo mi fe, yo estoy leyendo mi Biblia en la casa, pero no importa congregarse con ustedes o en cualquier lugar, no solamente aquí, está bien. Pero sí es algo importante, porque a veces el cristiano es un poco derrotado, un poco cansado y simplemente necesita estar en compañerismo con sus hermanos y hermanas. Es algo importante. Bueno, versículos 25 al 29, vamos a leer. Pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bien y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, ellos también deben servirles con sus bienes materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado oficialmente este fruto, pasaré por ustedes a España. Y sé que cuando vaya a ustedes, llegaré con la abundancia de la bendición de Cristo. Algo sucedió en Jerusalén que puso a muchos cristianos en pobreza y necesidad. Nadie sabe exactamente qué pasó. Nadie. Quizás persecución. Y algunos piensan, empieza cuando Pablo no fue un creyente y fue su persecución que afecta a la iglesia. Entonces, por esta razón, él es más emocionante para ayudarles en este momento. Esta es una posibilidad, pero la realidad es nadie sabe. Pablo dijo que los gentiles estaban en deuda con los judíos porque la salvación había venido a través de los judíos. Y Jesús dijo esto en Juan capítulo 4, versículo 22. Los gentiles levantaron ayuda económica y contribución para los creyentes judíos en Roma. La palabra contribución en griego es koinonia. Es interesante. Contribución es koinonia, que significa tener compañerismo. Es decir, los gentiles compartieron con los judíos al hacer la necesidad de ellos su necesidad. ¡Qué increíble! Esto es como la iglesia debería funcionar.
podemos ver un propósito más grande que simplemente dar dinero. Por 2 capítulos, este capítulo y capítulo 14, el enfoque ha sido la unificación de los gentiles y los judíos en la iglesia, ¿verdad? No hay mejor manera de hacer esto que la iglesia gentil tenga la oportunidad de mostrar su amor y cuidado por la iglesia judía de esta manera. Es una manera para unificar la iglesia. Después de entregar esta ayuda a la iglesia de Jerusalén, Pablo saldría hacia Roma y luego a España. ¿Pudo llegar Pablo a España? ¿Sí o no? No sé. Sí, está bien, porque nadie sabe. Si tienen una respuesta, tenemos problemas. Nadie sabe. Pero muchos creen que sí. ¿Por qué? Porque en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7, antes de Pablo murió, él dice: he acabado la carrera, dando la idea que pudo lograr todo lo que el Espíritu Santo lo había guiado a hacer. Por esto, yo creo también que él fue a España. Pablo tuvo un plan, ¿verdad? Muy fácil. Sí. Pablo tuvo un plan. Sus planes eran guiados por el Espíritu Santo, pero él siempre tuvo un plan. Muchos cristianos pasan por la vida sin hacer nada por el Señor. Jaime, esta es fuerte. Sí, es fuerte, pero es la realidad. Muchos no hacen nada por el Señor. Entonces, tiene un plan. ¿Cuál es su plan? Jaime, yo no quiero hablar acerca de mis planes. ¿Por qué no? Tiene un plan. ¿Qué quiere hacer con el resto de su vida? ¿Sabe o no sabe? Si no sabe, quiero animarlo a buscar a Dios. Y pídale que le muestre el plan de Él para su vida. Y para cada área de su vida. Cada área, sí. Con su esposo o esposa. Con sus hijos. Con su trabajo. Con sus estudios. Con el ministerio. Jaime, yo no estoy en el ministerio. Sí. Si usted es un cristiano, usted es en el ministerio. Por su ministerio. Dígale, muéstrame mi parte dentro de su plan porque yo quiero ser útil en el reino de Dios en la tierra. No estamos aquí simplemente esperando para morir e ir al cielo. Él tiene un plan y propósito para cada creyente. ¿Por qué es muy difícil hacer esto hoy en día? A tener un plan. ¿Por qué le cuesta tanto buscar la dirección del Espíritu en y para su vida? ¿Por qué le es difícil que Dios disponga de su tiempo, de sus talentos,
de todo lo que es para que sean usados para su gloria. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo, este mundo está lleno de distracciones. Lleno. Hay bastante cosas que llevan nuestra atención fuera de las cosas que son importantes y eternas. Nuestra devoción está en otras cosas. Y a veces no son cosas malas, pero ocupan mucho de nuestro tiempo. Dedicamos más tiempo y atenciones a nuestros teléfonos. Siempre. Está jugando por teléfono. Vamos al parque. Cuando gente está manejando. Esto es lo peor. Yo tengo miedo cuando alguien está manejando como así y jugando en su teléfono. ¿Por qué? Por el televisión. Gracias a Netflix. Por un montón de programas. ¡Ah! Hay una nueva temporada de esto. Yo necesito ver todos. En una noche o dos, lo máximo. Gracias YouTube. Por todos los videos en el mundo. Mira todos aquí. Sí, me encanta YouTube. Hay muchas distracciones en nuestras vidas. Jaime, esta no es un problema para mí. Qué bueno. Pero a veces trabajamos largas horas con la motivación de querer ganar más y más y más dinero. Ok. Es interesante, en el libro de Job, recuerden, en el libro de Job, la táctica de Satanás para alejar a Job de Dios fue quitarle a Job todas las cosas, ¿verdad? Él no tenía nada. Pero esto no le funcionó, ¿verdad? No muy bien para Satanás en el final. Porque al final, ¿qué pasó? Job se aferró mucho más a Dios. Pero Satanás al parecer aprende muy rápido, ¿verdad? Es like, esta no funciona. Tengo otro plan entonces. ¿Qué? Él cambió de táctica. Ahora nuestras vidas están llenas de cosas que nos distraen de buscar a Dios. Qué inteligente Satanás. Nos llenamos de cosas y actividades que provocan tanto ruido en nuestras vidas que no escuchamos la voz de Dios. Que no queremos escuchar la voz porque pensamos que hay más satisfacción en las cosas del mundo. Pero esto es un engaño. Es un engaño. Porque la vida abundante y de verdadero gozo y paz es la vida que camina con Dios y en su voluntad. Si usted no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, apague su teléfono. Jaime, no puedo. Sí, usted puede. Apague su tele. Pero estoy en la mitad de la temporada de esta sesión. Apague. Y los videojuegos también. Deje de llenar sus días con actividades por un tiempo. Vaya a un lugar callado, pase tiempo con su Creador y Señor y pídale que le muestre su voluntad.
Versículos 30 al 32. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que luchen conmigo en oración por mí delante de Dios, para que yo sea librado de los desobedientes que están en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea del agrado de los santos, para que al llegar a ustedes con gozo por la voluntad de Dios, encuentre descanso junto con ustedes. Oración. Una comentarista dice que parte de la belleza del cristianismo es que cualquier creyente puede convertirse en un soldado en cualquier momento y lugar, y puede influir hasta el fin del mundo y en las alturas de los cielos, simplemente por medio de la oración. Esto es parte de nuestra vida. Versículo 30 comienza diciendo: haga esto conmigo. Necesito sus oraciones. La palabra luchen, aquí en el lenguaje original, en griego, es esforzarse, lo que significa que está diciendo: agonicen conmigo. Es donde recibimos la palabra agonizar. Agonicen conmigo en oración. Pablo está pidiendo que oren por él apasionadamente, ferviente, porque él sabe el peligro que le estaba esperando en Jerusalén. Cuando alguien nos pide orar por él, ¿cómo oramos? Cuando alguien quiere una oración, ¿cómo oramos? Apasionadamente, ferviente. Cuando uno de nuestros hermanos o hermanas están en medio de una batalla y nos piden por nuestra ayuda, ¿cómo oramos? Necesitamos tomar la responsabilidad de orar por nuestros hermanos y hermanas muy seriamente. No simplemente si alguien quiere una oración, y Dios, gracias por esta persona y ayúdales. Amén. Gracias. Gracias por su ayuda en la batalla. En nada. Ora por ellos apasionadamente, ferviente. Debemos orar en una manera que quiere ver la victoria en la vida de la otra persona. Queremos ver la victoria en sus vidas. De la misma manera, cuando necesitamos oración, queremos personas orando fervientemente por nosotros, ¿verdad? ¿Cómo supo Pablo qué peligro lo esperaba en Jerusalén? Lean Hechos, capítulos 20 y 21. En cada ciudad hay gente que dio una advertencia a él, diciendo: si usted va a Jerusalén, usted está en problemas. Toda la gente. Muchos le rogaron no a ir, porque saben. En este capítulo, en versículo 17, su llamada fue a los gentiles. En versículo 18, su poder vino del Espíritu Santo.
En 19, su prioridad fue el evangelio. En versículos 22 y 23, su plan fue a ir a Roma. Y la única cosa que él necesitaba era la oración. Él pidió por la oración en 3 áreas específicas aquí. Protección de los incrédulos judíos en Jerusalén que querían matarlo. Si yo sé, hay alguien en una ciudad que quiere matarme, yo no quiero ir. Esto es solo yo. Y cuando toda la gente en mi vida dicen, Jaime, hay gente en Liberia que quiere matarlo. Yo no estoy like, está bien, qué bueno. Pablo es alguien increíble, siempre. Este es el primero. Segundo, que él fuera aceptado por los hermanos judíos en Jerusalén. Jaime, ¿los cristianos judíos en Jerusalén no le gustan Pablo? No, por nada. Y finalmente que él pudiera llegar a Roma con gozo. Estas 3 cosas. Entonces, pregunta, ¿fueron contestadas las oraciones de Pablo? Vamos a ver. Porque la oración es algo muy importante, ¿verdad? ¿Cómo le fue para Pablo? Primero, fue protegido. En Hechos capítulo 21, versículos 30 y 32, aprendemos que Pablo fue golpeado muy duro y unos soldados romanos, no los judíos o cristianos, salvaron su vida. Ok, esto no es bueno, pero vamos a ver. Ok, fue aceptado por los creyentes en Jerusalén. Vamos a ver. Ok, esta parte es para mí divertido, pero triste en el mismo tiempo. Ellos, los cristianos, fueron parte de la razón por la cual Pablo fue apedreado. Qué loco. Sus hermanos. Gracias. También no leemos que ellos estuvieron muy agradecidos por la ofrenda que él trajo o que lo visitaron en los 2 años que estuvo en Jerusalén bajo custodia romana. Nada. Ok. Estas oraciones, no sé qué está pasando. Ok, finalmente. Llegó a Roma con gozo. Creo que sí, Jaime. Él fue a Roma como prisionero romano en un barco en cadenas. Con gozo, no sé, posiblemente. Entonces, mi pregunta, ¿fueron contestadas sus oraciones? Jaime, obviamente no. Es muy obvio. Fueron contestadas sus oraciones. Y la respuesta es sí. ¿Fue protegido? Absolutamente. Su vida fue protegida porque él no murió. Golpeado y apedreado, sí, duele, pero él no murió. Entonces, sí. Fue aceptado. Jaime, no. Sí, en el principio, no. Pero eventualmente sí. Pedro, en su carta, les dijo que ellos habían necesitado escuchar lo que Pablo les había enseñado. ¿Fue a Roma? Sí. Quizás no en la manera que había pensado. Obviamente, esto no es mi plan para ir a Roma en cadenas y en un barco.
pero el imperio romano cubrió el costo. Fue gratis para Pablo, en cadenas, pero gratis, gracias a Roma. Los creyentes en Roma pudieron ver sus oraciones, porque ellos encontrar en el Appian Way, los cristianos romanos con Pablo en cadenas. Ellos pudieron ver sus oraciones contestadas cuando Pablo finalmente llegó a Roma. Y esto es importante. A veces oramos y pedimos por oración, pero sentimos que nada pasa, ¿verdad? Sí, todo aquí. Sí, Jaime. Incluso a veces sentimos que lo opuesto de nuestras peticiones es lo que está pasando. Es like, wow, es peor ahora. Estoy orando y ahora todo es peor. Pero muchas veces, cuando pensamos que nuestras oraciones no están siendo contestadas, es porque no hemos visto la hermosa y creativa manera en la cual Dios está trabajando. Necesitamos tener cuidado de no dictarle a Dios en qué manera exacta tiene que responder nuestras oraciones. Muchas veces esto es el problema. Dios, yo necesito su ayuda como esta, solamente. Dios está, no, yo tengo algo mejor. Yo tengo una manera mejor para su vida. El propósito y el poder de la oración es recibir la bendición del Señor en su vida, no el recibir su manera para su vida. Esta es la diferencia. Bueno, hay un soldado de la guerra civil en los Estados Unidos, en mi país, y él escribió un poema. Y yo quiero leerlo. Le pedí a Dios fortaleza para lograr el éxito. Fui debilitado para obedecer humildemente. Le pedí ayuda a Dios para poder hacer grandes cosas. Recibí enfermedad para poder hacer mejores cosas. Le pedí a Dios riquezas para poder ser feliz. Recibí pobreza para poder ser sabio. Le pedí a Dios poder recibir el elogio de los hombres. Recibí debilidad para sentir la necesidad de Dios. Pedí todas las cosas para poder disfrutar la vida. Recibí la vida para poder disfrutar las cosas. No recibí nada de lo que pedí, pero recibí más de lo que pudiera haber esperado. Esto es la vida cristiana. Las oraciones de Pablo fueron contestadas de la mejor manera. Y a lo largo del camino, vidas fueron tocadas, almas fueron salvadas. Hoy podemos tener consuelo y ánimo porque vemos el poder de la oración. Amén. Amén.